Hechos capítulo 17 y vamos a leer desde el verso 16 en adelante. Nos dice así la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en oír o decir algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. El Señor bendiga esta porción de su palabra en nuestros corazones. Ciertamente este es Pablo predicando en Atenas, y viendo un poquito atrás lo que es el libro de los Hechos en sí, es el cumplimiento del mandato de Jesús: vayan y hagan discípulos. Y Hechos 1:8 nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea y en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo que vemos aquí en el libro de los Hechos es eso, es el evangelio yendo desde Jerusalén y siguiendo más allá a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora, hermanos, nos encontramos en una ciudad que se llama Atenas, que está en Grecia. Ahora, Atenas, dice la historia, que era el centro de la cultura griega y de la cultura religiosa griega también. Quiere decir que toda la filosofía, el centro de todo ello estaba aquí en esta ciudad. Y Pablo está saliendo de un lugar muy diferente, porque si miran ahí en el capítulo 17, ¿dónde estaba Pablo antes de llegar a Atenas? Pablo y Silas estaban en Berea. ¿Se acuerdan de los bereanos? Que cuando Pablo predicaba, ¿qué ellos hacían con las escrituras? Ellos iban y escudriñaban a ver si esto era así, lo que Pablo decía. Entonces Pablo estaba predicando en Berea, un lugar donde las personas escudriñaban la palabra, y sale de Berea a un lugar totalmente diferente, donde a la gente no le importa la palabra, donde más bien se inclinan a sus propios pensamientos y sus sistemas de filosofía y etc. Entonces Pablo está yendo a un lugar bastante diferente y se encuentra aquí en Atenas, y dice la palabra aquí, verso 16, que su espíritu se enardecía viendo la ciudad
entregada a la idolatría. Era ídolos en todos lados, no de un dios, sino de muchos dioses. Y ellos se entregaban a eso. Y vamos a ver aquí lo que Pablo les va a decir. Sin embargo, dice ahí que antes de eso, versículo 17, él discutía ¿en dónde? En la sinagoga. Y vemos esto en el libro de los Hechos varias veces, que los apóstoles iban a las sinagogas. Ahora, ¿qué eran las sinagogas? Y lo escuchamos mucho, por ejemplo, en los evangelios que se habla de esto. Si se acuerdan, hermanos, este pasaje que no tenemos, la página en blanco en nuestra Biblia, aquí entre el último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo, esta página en blanco, ahí que hay como 400 años de historia y pasaron muchas cosas en ese tiempo. Entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo, y la llegada de Mateo, que comienza a hablarse del Nuevo Testamento, ahí pasaron muchas cosas. Y una de las cosas que pasaron fue que se comenzaron a reunirse o a formarse lo que son las sinagogas. Y eran lugares donde se iba a estudiar el Antiguo Testamento porque era la única escritura que había. No había Nuevo Testamento. Incluso cuando Pablo va en Atenas, no había Nuevo Testamento. Él estaba predicando y todo el libro de los Hechos es predicaciones del Antiguo Testamento apuntando hacia Cristo. Ahora, en esta página en blanco, que tenemos de muchos años de historia, se forman las sinagogas y una de las cosas por las cuales los apóstoles, en mi opinión, iban a las sinagogas era porque se les daba la opinión para que ellos pudieran traer palabra del Antiguo Testamento. Leían un pasaje, vamos a suponer que leían aquí en Isaías 53, se terminaba de leer el pasaje, alguno de los hermanos tiene algo que compartir, que traer aquí, entonces ellos aprovechaban y desde el Antiguo Testamento ellos predicaban a Cristo. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí en Atenas. Y dice allí en la palabra que en la plaza también predicaban, sin embargo, en versículo 18, ya no está en la sinagoga, ahora está ¿con quién? Con los filósofos de los epicúreos y los estoicos que disputaban con él y le decían, ¿qué es este palabrero? Pablo no tenía de qué jactarse aquí, hermanos. Si se acuerdan allí en Filipenses capítulo 3, donde él dice, de la carne yo tengo de qué gloriarme. Al octavo día me circuncidé, yo soy hebreo de hebreos, yo soy fariseo en cuanto a la ley, yo soy en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, yo soy el judío de los judíos de los judíos. Ahora aquí a ellos no les importa quiénes son los judíos, no les importa quién es Benjamín, no les importa que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Pablo no tiene de qué jactarse aquí. Él está con los filósofos aquí predicándoles y disputando con ellos, hablándoles acerca de Cristo y ciertamente lo que ellos pensaban, el motivo de la vida para estas personas era alcanzar la felicidad y sanar el dolor existencial que cada persona tiene. Y Pablo les está predicando y versículo 18 al final dice que le predicaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Sin embargo, ellos no creían en la resurrección. Y dice versículo 19 que le trajeron al Areópago, que era el significado de esta palabra, es una roca de Ares, que es un dios también, un dios falso de Grecia. Y dice que lo trajeron allí para que él explique cuál es esa nueva enseñanza que trae. Pablo dice, o más bien antes de Pablo comenzar a hablar, dice aquí en versículo 20, 21, que a ellos no le importaba nada más que escuchar algo nuevo. Así que Pablo venía y les predicaba, pero a ellos no les importaba mucho el mensaje en sí, solo les importaba hablar algo nuevo. Ahora sí vamos a ver cómo Pablo les predica el Evangelio. Porque hermanos, hemos visto la gran necesidad que tiene nuestro mundo de que llevemos el Evangelio, de que realmente nosotros llevemos adelante la misión que el Señor nos ha dado, que es hacer discípulos, ser discípulos que hacen discípulos, pero siempre está la pregunta, ¿cómo lo hago? Y Pablo aquí nos va a dar un ejemplo de cómo predicar el Evangelio. Así que vamos a comenzar aquí, verso 22, al final dice, varones atenienses. Ahora esto es algo bastante impresionante porque en versículo 16 dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría, y lo que uno se imagina es que Pablo va a llegar y va a decirle idólatras, pecadores, han ofendido a Dios. Sin embargo, él usa el tacto y dice varones atenienses. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. No le dice idólatras de una sola vez, sino que
usa el tacto y le dice: en todo observo que sois religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al cual ustedes adoran, pues es a quien yo os anuncio. Miren el nivel de superstición que tenían estas personas. Ellos tenían dioses de todo y tenían altares para todos esos dioses. Un altar para la diosa Diana, según ellos, y para Zeus y así. Ahora miren el nivel de superstición. Ellos pensaban que, ok, tenemos el altar de tal y tal y tal y tal Dios, pero posiblemente hay un Dios por ahí que nosotros no conocemos. Vamos a hacerle un altar para que Él no se enoje con nosotros. Y ahí le hacen un altar y vamos a ponerle al Dios no conocido. Miren el nivel de superstición que tienen estas personas. Y Pablo va a aprovechar esta brecha para entonces predicarle acerca del único Dios verdadero. Entonces Pablo va a aprovechar, les va a decir: a ese que ustedes no conocen, a ese yo vengo a predicarle. Y le dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y él va a comenzar diciéndole: miren, este es Dios. No esos ejemplos que ustedes tienen, no, este es Dios. El Dios que hizo el cielo y de la tierra, que hizo todas las cosas que en él hay, que los hizo ustedes. Él no puede ser un Dios tan pequeño que quepa en una cajita que ustedes le han puesto, un altar. Él es el Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en él hay. Salmos 8, como mencionaba Andrés esta mañana: cuando miro los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste. Cuando miramos allí el firmamento y la creación, lo único que uno piensa es: ¿quién es el hombre? Para que tengas en memoria, y al Hijo del Hombre para que le visites. ¿Quiénes somos nosotros? Pablo le está diciendo: ¿quiénes son ustedes? Para que el Dios de la gloria y de los cielos, ustedes van a pensar que Él puede ser encajonado a un pequeño altar donde ustedes son los soberanos y Él es simplemente aquel que les da porque ustedes le dan ofrendas y le llevan sacrificios. No, es al revés. Dios es el soberano. Él es quien nos hizo a nosotros. Él es quien nos ha tenido a nosotros donde estamos. No al revés. Ellos lo habían puesto al revés. Ellos pensaban: yo soy el soberano y Dios está aquí en el altar. Él no se mueve de ahí. Yo lo pongo donde yo quiero y yo le doy ofrendas para que Él no se enoje conmigo y para que Él me dé lo que yo quiere. Y las cosas no son así. Él dice: el Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. No necesita de nada, pero sí nosotros necesitamos de Él. Porque dice Colosenses capítulo 1 que en Él subsisten todas las cosas. En Él existen, pero también Él subsisten. Estamos respirando ahora en ese momento, es porque Dios nos está dando aliento en ese momento. Si amanecimos en esa mañana es porque Dios permitió eso también. Si estamos aquí con salud, con la edad que tenemos, es porque Dios nos ha permitido tener todo lo que tenemos. Nosotros necesitamos a Él. Sigue diciendo aquí versículo 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Entonces Él les enseña: miren, este es Dios y estos son ustedes. No es al revés. Ese es Dios el que hizo todas las cosas y estos son ustedes que necesitan de Él y que Él les ha prefijado, dice al final, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces Pablo ahora les va a enseñar: miren, esa es la soberanía de Dios. Ustedes son atenienses, ustedes son griegos porque Dios lo quiso así. Yo soy hebreo porque Dios lo quiso así. Yo estoy aquí en esta mañana con ustedes porque Dios lo quiso así. Y todas las cosas que ustedes ahora tienen es porque Dios lo quiso así. Pablo les está enseñando la soberanía de Dios sobre todas las cosas y con un propósito. Y vamos a ver luego el propósito. Ahora, ¿qué es la soberanía de Dios? Vamos a ver qué es la soberanía de Dios. Acompáñenme un segundo a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Allí tenemos lo que es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren qué Dios soberano tenemos nosotros. Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a sus hermanos
Judá engendró de Tamar a Fares, muy importante, a Fares, y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, y ahí sigue. Pausa. ¿Se acuerdan de la historia de... Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a ir nosotros con nuestra mente, vamos a movernos al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de la historia de los hijos de Jacob? Uno de ellos, el hermano de Benjamín, José. ¿Ustedes se acuerdan? Él le dio una túnica de colores a José, y José luego fue a sus hermanos para ver qué estaban haciendo, porque su padre lo mandó. Entonces los hermanos le tienen odio, le tienen envidia, ellos lo toman, lo tiran a un pozo, sin embargo lo sacan, y va pasando una caravana de ismaelitas, y ellos lo venden a los ismaelitas, y los ismaelitas se lo llevan ¿a dónde? A Egipto. Y ahí en Egipto él trabaja trabaja para Potifar. Sin embargo, luego la mujer Potifar le está echando los ojos a José, y José sale corriendo y terminando en la cárcel. Y él pasa largo tiempo allí en la cárcel, y él conoce al panadero, que luego fue asesinado, y al copero. Ahora el copero fue puesto de nuevo en su lugar, en su puesto antiguo, con el faraón. Y José le dijo: copero, acuérdate de mí cuando estés allá. Y pasaron 2 años, y el copero lo dejó ahí en la cárcel y no se acordó de él. Hasta que el faraón tuvo un sueño: las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y el copero se acuerda: oh, mi amigo José, al que dejé en la cárcel, él puede interpretar el sueño. Y sacan a José y lo llevan ante el faraón, y Dios le revela a José el sueño y le dice: es el significado, y eso es lo que yo te recomiendo. Y faraón dice la palabra ahí que faraón quedó maravillado, y lo pone en el segundo puesto de todo Egipto. Y pareciera, ok, ahí termina la historia, muy bien, un aplauso. La aplicación del mensaje, de la predicación, es que no importa si tus hermanos te rechazan, o que si pasas cosas malas en tu vida, Dios al final quiere verte próspero y en un lugar alto en esta vida. Solo que muchas veces se toma la historia de José y se predica: eso es lo que Dios quiere para tu vida solamente. Pero vamos a seguir leyendo en la historia de José, porque dice que luego llegaron sus hermanos. La historia no terminó ahí. Luego llegaron sus hermanos, y entonces luego de que pasan varias cosas, ellos vuelven y van de nuevo donde José, y José les dice una cosa: no les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha traído Dios hasta aquí. Y hay otro también, que es Génesis 50, me parece: lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo encaminó hacia bien, para preservación de vida. ¿Ustedes saben por qué? Porque en toda esa historia de José, hay un capítulo ahí en Génesis que, si te pasó como a mí, yo estaba leyendo Génesis hace varios años y me encontré con capítulo 38 y dije: ¿de qué trata? ¿Por qué está esta historia aquí en toda la historia de José? Porque Génesis 38 habla de Judá, que termina teniendo un hijo con su nuera Tamar, que se llama Fares, y uno dice: ¿para qué nos cuenta esta historia? Porque parece como un paréntesis, y luego vuelves a contar sobre José. Ahora, este capítulo es muy importante porque ese niño, Fares, ¿se acuerdan? En los 7 años, en las 7 vacas flacas, ese niño que hubiese pasado con él, hubiese muerto. Pero Dios trajo a José ante Faraón, para que José pueda estar en ese puesto, para que su familia se salve, porque en su familia estaba un niño que se llama Fares. Y si ustedes leen aquí, en Mateo capítulo 1, ese niño Fares es el tataranieto de nuestro amado y precioso Señor Jesucristo. Hermanos, esa es la soberanía de Dios. Y Pablo les está enseñando: miren, nuestro Dios es soberano. Ustedes son griegos porque Dios lo quiso así. Cada cosa que ha pasado en tu vida es porque Dios lo quiso así, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque Él no está lejos, Él está cerca de ustedes. Busquen a Dios, pero sepan que Él ha estado con ustedes, siempre, en toda su vida. Aunque a veces parece distante, Él ha estado con ustedes, Él ha estado cerca. Pero busquen a Dios, le dice Pablo: busquen a Dios.
porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. Pablo, ¿por qué citas a los poetas griegos? Si son paganos, ¿por qué los citas aquí en la predicación? 2 citas, porque en él vivimos y nos movemos y somos, esa es una. Epiménides se llama el que dijo eso, y porque linaje suyo somos, Arato se llama el que dijo eso. 2 poetas griegos, ¿por qué Pablo los cita? Pablo no está dando autoridad a lo que ellos dicen, como si fuera la palabra de Dios. Lo que está haciendo Pablo es diciéndole, miren a la conclusión a la que sus propios poetas han llegado, de que nos movemos en Dios y somos en Dios y existimos en Él, y que somos linaje de Dios. Miren a la conclusión a la que ellos han llegado, a la misma conclusión a la que ustedes debieron haber llegado, pero no lo hicieron por su pecado. Miren ustedes mismos, 2 de sus propios poetas, miren a la conclusión que llegaron, y ustedes no le dieron la vuelta a la página y tomaron a la divinidad y la hicieron conforme a su imaginación y conforme a escultura, le hicieron un altar y ustedes piensan que ese es Dios. Pablo les dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que Dios sea semejante a oro o plata o escultura de arte o imaginación de hombres. No debemos pensar eso. Ustedes debieron haber llegado a la conclusión de que el Dios que los hizo, ustedes debieron buscarle, pero no lo buscaron por su propio pecado. Y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y les dice, ustedes han fallado ante Dios, pero Él ha sido paciente. Arrepiéntanse. Es el mensaje de Pablo. Él ha sido paciente. Ahora, ¿qué es la paciencia de Dios? Es su misericordia, pero que tiene una fecha límite. Misericordia con una fecha límite. Un día ya no va a haber paz. En este mundo en que vivimos hoy, como en los días de Noé, la gente va por aquí, se casa y se da en casamiento y come y bebe, y etcétera. Como si la paciencia de Dios fuera a durar mucho. Pero va a haber un día en que ya no va a haber paciencia, va a llegar la justicia. Y hermanos, seamos conscientes de esto, porque si esto es verdad, y lo es, si esto es verdad y lo es, entonces hay trabajo por hacer, ¿no? La gente no conoce al Señor, aunque ellos conocen y saben que existe un Dios que hizo todas las cosas. Y en nuestra ciudad se ha predicado mucho el Evangelio, pero la gente no está escuchando el Evangelio. Ellos están haciendo cualquier otra cosa, pero hay que ir, de todos modos, hay que ir y enseñarles quién es Dios, quiénes son ellos, que busquen a Dios, porque Dios ha sido paciente, pero esa paciencia tiene una fecha límite. Y le dice, Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Verso 31, hermanos, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. ¿Quién es aquel varón? Es Cristo, a quien designó dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Ahora esta frase del final, dando fe a todos por haber levantado de los muertos, no está diciendo que todas las personas tienen fe, porque ciertamente la mayoría de personas no tienen fe en Dios, en Cristo específicamente. Lo que está diciendo Pablo es que por haberle levantado de los muertos, Dios dio evidencia a todas las personas de que Él es el Cristo, que Dios dio prueba visible a sus ojos de que Cristo es el Señor, por haberle levantado de los muertos. Nuestro Señor, que vino al mundo, murió, resucitó y vive en gloria. Dios ha dado evidencia a nosotros de que podemos entregar nuestra vida a Él, porque Él está vivo, porque Él está vivo, porque Él vive. Él no está allí en la tumba, sepultado. Él está reinando en gloria y volverá también a reinar en gloria. Así que, hermanos, nosotros tenemos un Cristo vivo. Sin embargo, dice que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Así que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Pero para el mundo que no le conoce, Él no es su Salvador, es su juez. Hasta que ellos lo conozcan y se entreguen a Él de rodillas. Dice versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos
acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y estaba Dámaris. Así que hermanos, cuando prediquemos el Evangelio, posiblemente una que otra persona se va a burlar. Posiblemente. Otros dirán, otro día. Quizá te escuche después, no es mi momento, o el Señor no me ha tocado todavía, o cualquier otra excusa que quieran poner. Ciertamente va a haber respuestas negativas. Quizá unos se burlen, otros no creerán. Sin embargo, hermanos, sepa por cierto, que cuando los siervos de Dios van y predican el Evangelio, alguien va a creer. Alguien va a creer. Miren de un momento en Romanos, capítulo 10, vamos allí brevemente. Romanos capítulo 10 y versículo 13. Miren lo que nos va a decir Pablo aquí. Dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora vamos a hacerlo de abajo hacia arriba. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces el Señor nos ha enviado a predicar. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Entonces el Señor nos envía, nosotros predicamos. Luego dice, ¿cómo invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces ellos oyen, y después, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Ellos creen, porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Entonces ellos invocan el nombre del Señor y son salvos. Es decir, el Señor envía a sus siervos, los siervos predican, la gente oye, algunos creen, algunos se burlan, algunos no creen, pero algunos creen. Y ellos invocan el nombre del Señor y son salvos. Entonces la única cosa que puede detener todo esto es que los siervos no vayan. Porque si los siervos van, la gente va a oír. Ustedes me están escuchando en ese momento porque estoy hablando. Si uno va, la gente va a oír. Y de los que oyen, algunos van a creer. Y de los que creen, van a invocar el nombre del Señor y van a ser salvos. Entonces lo único, hermanos, que tenemos que hacer es obedecer a nuestro Señor e ir a ser discípulos de todas las naciones. Comenzando desde aquí, hermanos, y más allá, hasta donde el Señor nos lleve. Amados, a modo de conclusión, Puerto Plata, nuestra amada República Dominicana, este es el Atenas que nos rodea. Este es el Atenas que nos rodea. Y nosotros tenemos un mensaje, y es el único que puede salvar su alma. Así que vamos a predicar al Dios de la Biblia. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, porque no podemos. Solamente en tu fuerza, Señor, podemos llevar a cabo esta gran comisión. No porque podemos, Señor, sino porque tú has prometido, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos, Señor, eso. Ahora ayúdanos, danos la gracia y danos la fuerza para llevarlo y ponerlo por obra. Te lo rogamos, Señor, como iglesia. Te lo rogamos como individuos, como cristianos, Padre amado. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.